Bien, pues toca ahora presentar a la ponencia de Enrique Amoedo. Nos sentimos especialmente orgullosos de contar hoy con nosotros a Enrique, porque nos va a trasladar a todos los que estáis aquí presencialmente y a aquellos que nos seguís a través del streaming, un proyecto de éxito partiendo de no de la periferia, sino de la ultraperiferia. Enrique es un hombre que procede de un estado periférico de Brasil que se trasladó en su momento a la ultraperiferia de una isla en medio del Atlántico, a Madeira, y desde 2001 lidera un proyecto maravilloso que ha tenido un absoluto éxito internacional, que es Danzando con a Diferença. Danzando con a Diferença es una compañía de danza inclusiva que ha conseguido lo que muchos artistas desean en su momento, y es el primero, una implantación en el territorio, un territorio insular, en mitad del Atlántico, y a la vez esa implantación social y artística en esa isla de Madeira, trasladarla y proyectarla al resto de su país, Portugal, y al resto del mundo. Enrique Amoedo ha conseguido que los mejores coreógrafos y coreógrafas del mundo miren hacia Madeira, hacia el proyecto de trabajo artístico que desarrolla desde hace 20 años y para nosotros, como digo, es un privilegio tenerlo con nosotros hoy aquí. Por tanto, yo solo tengo que darle la bienvenida y que nos cuente su proyecto. Gracias. Obrigado, Jean. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación y muchas gracias a todos. Quería decir buenas tardes a todos los presentes en el auditorio y también a los que están en casa y nos siguen a través de los diferentes formatos digitales. Y antes de empezar mi ponencia, me gustaría también agradecer a la organización la invitación para poder estar aquí con todos ustedes y nombrar, además, quiero a dos personas. Gracias a Eva García, una persona de la que me gusta mucho personalmente y a la que admiro profesionalmente. Y otra persona que no está aquí, pero que es muy importante en la trayectoria de Danzando con a Diferença. Y creo que también muy importante para la trayectoria de estas jornadas. Y es agradecer a Paz Santa Cecilia por la amistad y por todo lo que ha hecho por mi compañía Danzando con a Diferença, bailando con la diferencia. Y en este momento ya puedo respirar y pues bajar un poco el nivel de nervios, pero realmente he querido hacerlo porque son agradecimientos muy sinceros. Me llamo Enrique Amoedo, como ya se ha dicho, dirijo la compañía Danzando con a Diferença, una compañía de danza inclusiva que se encuentra en la isla de Madeira. Y llevamos trabajando ya 21 años. Danzando con a Diferença, bailando con la diferencia, durante estos 21 años, como ya se ha dicho, creo que ha conseguido efectivamente cierto éxito y sobre todo una gran proyección nacional e internacional. Es fantástico poder estar aquí una vez más en estas jornadas y poder hablarles en este evento tan importante. Un evento que además nos ayuda a rediseñar lo que es la noción de inclusión en España y también fuera de España. A mí me parece que este es un ejemplo de evento que permite además que las ideas viajen. Ayer hice un taller y en el taller di alguna información práctica sobre lo que hacemos en Danzando con Diferença. Es decir, mostré cómo trabajamos en los cuerpos con nuestros bailarines y cómo es nuestra vida cotidiana en Madeira. Esto es lo que vimos ayer en la práctica durante el taller. Y hoy
durante la ponencia, pues voy a intentar darles otro tipo de información. Las nociones y percepciones sobre movimiento de los trabajos artísticos realizados en la ultraperiferia, y voy a hablar de la aproximación de estos centros artísticos teniendo como base el trabajo de la compañía que dirijo. Pasar de la ultraperiferia hacia el centro, bailando con la diferencia en movimiento. Este es el título de mi ponencia. Cuando hablamos del desarrollo de trabajos artísticos e incluso de espacios de gran dinamismo cultural, es muy fácil en un primer momento pensar en ciudades como Madrid, Barcelona, París, Berlín y hasta Lisboa. Y esto se debe al hecho de que reconocemos en estas ciudades un conjunto de condiciones que proporcionan una mayor facilidad de acceso y oportunidades para trabajar. Sí, me estoy refiriendo a facilidades como las inversiones financieras, el networking entre artistas, proyectos, acceso a diferentes metodologías de trabajo, incluso espacios de residencia para la creación o locales para que se puedan presentar espectáculos, locales para realización de exposiciones o performance, es decir, una gran diversidad de opciones para la creación artística y el disfrute cultural. Este conjunto de características es lo que podemos encontrar fácilmente en los grandes centros. Ahora, cuando nos apartamos de estos centros, observamos que algunas de estas condiciones empiezan a localizarse más dispersas y la dificultad para desarrollar los diferentes contenidos artísticos se agravan. Es decir, que cuanto más lejos estamos de los grandes centros, pues menos oportunidades tenemos, como acabo de indicar. No podemos negar la importancia de los grandes centros y cómo la proximidad de estos puede representar un valor añadido y fundamental para la implementación eficaz del desarrollo creativo. Pero, según nosotros, esto no es una regla estricta, porque hay proyectos capaces de crear nuevas centralidades en los lugares periféricos. Si yo no creyese en esto, pues muy posiblemente no estaría aquí. Para comprender esta ponencia, tenemos que visualizar Danzando coa Diferenza y considerarlo una institución que se encuentra en un espacio que está mucho más allá de lo que conocemos como centro y periferia, porque nos encontramos en lo que llamamos la ultraperiferia. Los artículos 349 y 355 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea son importantes referencias legales para entender lo que son las regiones ultraperiféricas, o lo que es la ultraperiferia, vamos. La economía de las regiones ultraperiféricas durante mucho tiempo tuvo como base los productos agrícolas y los recursos naturales. La insularidad, el aislamiento, el tamaño pequeño, intento no ir demasiado rápido para que me puedan seguir en la transcripción. La insularidad, el aislamiento, el tamaño pequeño, la orografía y los climas difíciles son desafíos y barreras que existen y que tenemos que superar todos los días cuando trabajamos y vivimos en la ultraperiferia. Madeira es una isla en una región ultraperiférica, como ya he dicho, entre las 9 regiones identificadas como ultraperiféricas por la Unión Europea. También está en estas regiones las Azores en Portugal y las Islas Canarias de España. Es decir, son territorios que se encuentran geográficamente muy alejados del continente europeo y que se enfrentan a varios desafíos y barreras, como ya hemos visto. Hoy en día, para el desarrollo de las actividades artísticas, el principal desafío es la necesidad de vencer las barreras de movilidad.
Y precisamente por eso estamos aquí hablando hoy de tránsitos. Pero la cuestión de la distancia, de las oportunidades y de la realidad insular son graves limitaciones para el desarrollo de la actividad artística. Entonces, ¿cómo Danzando con la Diferenza ha conseguido ir en contra de estas barreras y desarrollar un trabajo reconocido tanto nacional como internacionalmente? Y ahora les voy a contar la historia, toda la historia, para que intenten entender nuestro proceso. Bueno, cuando nosotros empezamos nuestro trabajo en el año 2001, éramos por aquel entonces un proyecto piloto que iba a durar apenas un año en la isla de Madeira. Y comprendimos entonces perfectamente que para salir de Madeira, de la isla, teníamos que tener en primer lugar un reconocimiento interno de nuestro trabajo. Primero se nos tenía que aceptar localmente para luego iniciar un proceso y salir de la isla. Y para eso fue muy importante, poco a poco, ir desarrollando y creando un proceso artístico con el público local. Si pensamos en lo que era la realidad hace 20 años y lo que era la realidad de la isla de Madeira, pues efectivamente en aquel entonces era muy difícil que las personas pudieran comprender, reconocer y aceptar lo que era un espectáculo realizado con artistas, actores con o sin discapacidad en escena. No era nada común. Esto no existía en el cotidiano, en el día a día de Portugal y menos todavía en la isla de Madeira. Al principio me resultó muy difícil, como director artístico de una compañía joven con personas con y sin discapacidad, me resultó pues muy difícil convencer a los coreógrafos para que se aventurasen y trabajaran con nosotros. Hubo un gran rechazo y esto hizo que nos replanteásemos nuestra forma y nuestro método de trabajo. Y entre 2001 y 2004 tuvimos que orientar nuestra gestión y nuestra creación artística con trabajos míos, de los cuales yo era autor, o bien con otros creadores que yo ya conocía por mi trabajo en Brasil. Estas obras además tenían una característica muy importante, porque tenían como objetivo principal acercar nuestro proyecto al público local, al público de Madeira, y además eran creaciones bonitas y reconocibles para este público, insisto, para el público de la isla de Madeira. Ellos considerábamos que tenían que entender al ver nuestras obras que aquello era danza y tenían que identificar la danza y el baile en aquellas obras. Y es lo que nos llamábamos el ballet zao. Es decir, que nuestros intérpretes iban a bailar, pero no iban a hacer ballet. Pero el ballet era la forma de expresión de danza reconocido en Madeira y en nuestras coreografías, por lo tanto, y en nuestro trabajo, pues muchos de los elementos identificativos del ballet estaban presentes al principio. Y esto fue muy importante porque era necesario acostumbrar al público a la presencia de las personas discapacitadas en el escenario. Una presencia en la que estas personas participaban como actores activos en la creación artística. Y creo que esto fue un primer paso para que se aceptara Danzando con la Diferenza. Empezamos a formarnos un nombre y a tener un posicionamiento, pero esto no nos parecía suficiente. Queríamos acabar con los límites de la isla. Estábamos todavía muy lejos de lo que eran las artes escénicas nacionales e internacionales y queríamos acercarnos a la realidad internacional. La internacionalización se convirtió, por lo tanto, en un objetivo para nosotros. Y para conseguir esta internacionalización, pues era importante empezar con una ruptura. Y esta ruptura se realiza en 2005. En este año, en 2005, tras mucha insistencia, muchas llamadas por teléfono, muchas negociaciones y muchas reuniones, conseguimos finalmente convencer a la coreógrafa Clara Andermatt para que crease una coreografía para nosotros.
Clara es uno de los nombres más importantes de la danza portuguesa y forma parte del grupo de coreógrafos identificados por el movimiento llamado la Nueva Danza Portuguesa, que tuvo sus inicios a finales de los años 80. Esto representó un desafío muy grande para Clara, el tener que crear para nosotros, porque estábamos en un mundo y en una concepción que al principio sabíamos que iba a romper completamente con la visión que tenían las personas de Danzando coa Diferenza. Si observaban nuestro trabajo como un trabajo realizado estrictamente con personas con discapacidad, pues a partir de esta coreografía empezamos a estar seguros de que íbamos a acabar con esta percepción. Y así fue. Con Levanta os brazos como antenas para os seus, de Clara Andermatt, levanta los brazos como antenas hacia el cielo, fue un trabajo que abrió Danzando coa Diferenza para una exploración más profunda del mundo físico e interior de las personas con discapacidad. Con camisetas y unos calzoncillos cortos marrones que casi se confundían con el color de la piel, los bailarines se presentaban al público en igualdad. Y era precisamente esto lo que buscábamos, era lo que queríamos, un posicionamiento de los bailarines como personas, como performers, como intérpretes, y de esta forma poder hablar de nuestra presencia en el espacio escénico y como consecuencia también en el espacio social. Me acuerdo que durante el estreno las personas pensaban que nos habíamos vuelto todos locos. Esto fue realmente muy gracioso, hablando ahora con cierta distancia. En aquel entonces no me pareció tan gracioso. Las preguntas que me hacían o los comentarios eran del tipo: ¿pero cómo se puede hacer eso? Personas discapacitadas y prácticamente desnudas en escena. ¿Pero qué es esto? ¿Es esto danza? ¿Se está haciendo danza? ¿Qué estáis haciendo? Estas son algunas de las preguntas reales que me plantearon. Y el impacto fue tan grande que tan solo considero que podíamos tener dos resultados posibles a partir de esta creación. O bien continuábamos nuestro camino con esta necesidad de exposición y creación de impacto, o bien volvíamos al registro de lo bonito y de lo bello, preocupados simplemente por lo visual, desistiendo de nuestra idea de cambiar la sociedad y ganar nuestro lugar real en la sociedad. Y este enfrentamiento con el público es algo fundamental para que entendieran en aquel entonces lo que es Danzando coa Diferenza.
Levanta os braços como antenas. Levanta los brazos como antenas hacia el cielo fue una de las obras que ha circulado más en el territorio nacional e internacional. Y esta obra precisamente fue la que lanzó Danzando con a Diferença, no como una compañía con personas discapacitadas, sino como una compañía que tiene en cartel personas con y sin discapacidad y que intenta cambiar el entorno social, político y cultural. Y por eso decidimos continuar con nuestro camino. Además de darle importancia a Danzando para Diferença, a mí me gusta observar las cosas bajo diferentes perspectivas, y esto es lo que estoy intentando hacer precisamente ahora que estoy preparando mi doctorado. Clara fue muy importante para nosotros cuando vemos todo lo que pasó con la compañía Danzando con a Diferença a partir de este trabajo que realizamos con Clara. Pero Danzando con a Diferença también es importante porque aporta diversidad a los trabajos de Clara. Clara siempre ha sido una persona que ha trabajado con bailarines no profesionales, es decir, y además ha trabajado también con músicos o con personas que no tenían experiencia previa en la danza, pero trabajar con personas con una discapacidad fue la primera vez cuando trabajó con nosotros, y actualmente Clara dirige un proyecto que se llama La Venganza, que es un proyecto de danza inclusiva. Trabaja con Micaela, que estuvo con nosotros y que luego estuvo en la compañía de Clara. Actualmente Micaela está en Londres y va a volver ahora a Portugal para continuar con su carrera. Bueno, es decir, que quiero decir que hubo algún tipo de contaminación o algún tipo de tránsito entre las lenguas de la coreógrafa, digamos, el lenguaje de la coreógrafa hacia la compañía, y también hubo una contaminación de nuestro lenguaje de danza con diferencia hacia Clara, la coreógrafa. Con Clara continuamos nuestro camino con la danza contemporánea, hacia la danza inclusiva, y conseguimos que Rui Horta colaborase con nosotros en Beautiful People. Se trata de una obra en la que los cuerpos pasan a tener voz también. Necesitábamos una voz activa y expresar los deseos y las voluntades en su sentido más social, los deseos y las voluntades de los intérpretes que están aquí en esta foto que pueden ver. Durante este periodo, que yo considero que fue entre 2004 y 2008, fue un periodo y una época de rupturas, de herir susceptibilidades y de acabar con nociones incluso tan canónicas sobre lo que efectivamente deberían ser las personas discapacitadas en escena. Durante este periodo, entre 2004 y 2008, es como si hubiera habido una caída de los ángeles. No fue nada fácil. Se nos ponía en tela de juicio y nuestro trabajo era cada vez más incisivo porque hablaba de cuestiones sociales cada vez más importantes, hablaba del arte y de la cultura de una forma realmente estridente. Y luego llegó una fase maravillosa para todos nosotros, que fue la época de la crisis económica mundial, más o menos entre 2010 y 2015. Y durante esta crisis, pues nuestra capacidad de trabajo efectivamente se redujo mucho. Pasamos por un periodo muy difícil y perdimos mucho de nuestros bailarines sin discapacidad, así que tuvimos que volver a reinventarnos. 2010, habiendo empezado nuestro proyecto en 2001, pues habían pasado ya 10 años. Algunos bailarines tenían entonces, cuando empezaron con nosotros, 14 años y en este momento, en 2010, tenían ya 24, con lo cual sus necesidades eran diferentes, sus oportunidades de trabajo también habían cambiado y las oportunidades de trabajo en la danza pues muchas veces son difíciles. Por ello, muchos de los bailarines sin discapacidad tuvieron que abandonar nuestra compañía para pasar a realizar otros trabajos. Y por ello, pues dejamos de ser una compañía profesional.
Durante este periodo también llamamos a Clara Andermatt de nuevo y apareció Clara con 10.000 seres, que es una coreografía por primera vez en la que tan solo salían a escena personas discapacitadas. No había ningún bailarín sin discapacidad. Y entonces nos preguntábamos, ¿estamos haciendo danza inclusiva o no? ¿Dónde está la representación social? En la sociedad nosotros queríamos que estuvieran representadas personas con discapacidad y no en un pie de igualdad. ¿Por qué en esta pieza tan solo incluimos personas con discapacidad? ¿Dónde estaban las personas sin discapacidad? Bueno, pues empezamos a hablar sobre todo esto en aquel entonces. Y nos dimos cuenta que lo más importante para nosotros, la parte central de nuestro trabajo era la danza y que por lo tanto no interesaba este otro tipo de cuestiones. La danza estaba por encima de todas estas otras cuestiones que eran relevantes, sí, que teníamos que ponderar, efectivamente, pero que para las que no teníamos respuesta en aquel entonces. Lo que interesaba en 2016 eran las habilidades artísticas de estos bailarines. Esto era el interés central que trabajábamos. La escena era su mundo, su espacio de crecimiento y de conquista personal. Para nosotros esto representó un paso muy importante y permitió además dar continuidad a la compañía. En 2016 conseguimos continuar venciendo este momento de crisis tan difícil y seguimos hasta ahora. Y esta necesidad es lo que podemos ver en nuestro repertorio hasta hoy. Si damos un salto y pasamos a 2016, vamos aquí a hablar de dos otras creaciones, Bichos de Rui López Grasa y Does Dicón de Tania Carballo. Tania Carvalho. La de Tania Carballo es la segunda y la primera es Bichos de Rui López Grasa. Y en esta primera representación que podéis ver ahora en la fotografía, pues utilizamos grandes máscaras de animales y en el trabajo de Tania Carballo, además del maquillaje de los bailarines, pues tenemos un diseño de luz muy presente y muy fuerte. Bueno, pues en estos dos trabajos lo que pasaba muchas veces es que el público tan solo conseguía percibir que eran actores con una discapacidad al final del espectáculo. Y esto acabó por pasar por los procesos creativos de cada coreógrafo, por los procesos que Rui López Grasa decidió utilizar en la obra Bichos y fue pasando así. De forma que las personas llegaron a comprender que los bailarines tenían valor como bailarines y no lo que pasa muchas veces cuando hablamos de discapacidad, porque al principio el público no sabían cuáles eran los bailarines con discapacidad que estaban en escena.
Y esto fue muy importante, llegar a comprender esto. En los lugares donde hacíamos las representaciones. Y, de nuevo, volvimos a cuestionarnos lo mismo que hicimos cuando realizamos la obra con Clara. Para nosotros lo importante es el resultado estético y artístico de lo que se ve en escena. Y después, en 2018, pues nos lanzamos a una gran aventura, y esto es un momento de una gran felicidad para todos nosotros, y quizás sea una de las mayores aventuras que hemos vivido hasta ahora, porque conocimos a la Ribot y tuvimos la oportunidad de realizar un trabajo de la Ribot, un trabajo que creó la Ribot para nosotros y que se llamaba Happy Island. No voy a hablar mucho sobre el proceso de creación con la Ribot. Es un tema del que ya hemos hablado muchísimo. Si consultáis internet, hay muchas entrevistas de la Ribot hablando sobre eso. Yo también tengo muchas entrevistas en las que hablo sobre eso y podéis mirar. Bueno, esto es una tarea que podéis hacer en casa si tenéis interés. Lo que a mí me gustaría hablar es sobre la visión de Happy Island, que elevó nuestro trabajo hacia un punto mucho más humano. Es decir, tenía que ver de la relación de los bailarines con el público que estaba viendo la obra. Y creo que el primer hecho importante del que tenemos que trabajar a nivel de esta humanidad es la relación de la Ribot con los bailarines y el respeto que mostró la Ribot con estos bailarines desde el inicio del proceso y durante todo el proceso. La propuesta que le hicimos a la Ribot era crear una obra para 3 personas, 3 bailarines únicamente, pero luego ella, cuando condució nuestra compañía, pues, y la compañía además entró en una película de Raquel Freire en la que estaban 5 bailarines. Pero bueno, los primeros 3 bailarines del elenco de la Ribot además se vino a Madeira a conocer a estos 3 bailarines, y una de las bailarinas siempre decía: yo no la entiendo, es extranjera. Y ponía una cara horrorosa, porque ella decía: no entiendo lo que está diciendo esta extranjera. Y esta relación se mantuvo durante cierto tiempo. Y la Ribot dice que solo sintió verdaderamente voluntad de crear para la compañía y avanzar cuando consideró que la relación entre ella y esta bailarina se había establecido y asentado. Ya no existía una barrera entre la extranjera y la bailarina. Cuando la Ribot consiguió sentir verdaderamente a esta bailarina, pues entonces inició auténticamente el proceso de creación, o por lo menos una parte de este proceso. Aquí tenemos una imagen del trabajo con Tania Carballo. Están aquí Bernardo e Isabel en la fotografía en pantalla. Es el Does Didion. Essa é uma imagem, Esta es una imagen, una parte
de la película de Raquel Freire, en la que está toda la compañía en aquel entonces, y es una escena que grabamos en un bosque de la isla de Madeira, y están aquí todos los bailarines, por lo tanto, que entran en esta película. Bueno, cuando la Ribot trabajó con los intérpretes de Danzando con la Diferencia, vio que además de la capa de discapacidad o la necesidad de posicionamiento político y social que mantenía la compañía y que además también está presente en su trabajo, pues comprendió que había algo que era muy importante para los bailarines y muy necesario también, y era el reconocimiento de sus sueños, de sus deseos más íntimos, el reconocimiento de sus inquietudes y sus anhelos de amor y felicidad en una sociedad que castró estos elementos silenciándolos. Y esta fue la base de trabajo para la Ribot. Y esto no era posible más que acercándose de cada uno de los intérpretes de la compañía. Happy Island es una obra con una gran intensidad, y su intensidad es tal que era e incluso sigue siendo imposible no reconocer la genuidad y la individualidad de cada persona en escena. Cada uno no está bailando tan solo para representar algo, sino que cada uno de los bailarines intenta mostrar al público su momento de singularidad y de genuidad. Esto también me pasó al principio con Clara Endermatt. Es decir, los bailarines entran en escena como ellos mismos. Esta obra, además, hizo una gran gira, que luego tuvimos que frenar por causa de la pandemia de la COVID-19. Y este trabajo, Happy Island, llevó nuestro arte a varios lugares, a muchos teatros, a muchas escenas, incluso a muchas escenas que no habían todavía permitido la entrada a personas con discapacidades o que no habían dejado que las compañías inclusivas entraran en estos teatros. De esta forma conseguimos cimentar la construcción y el reconocimiento del trabajo artístico de ciertos bailarines con discapacidad. Se reconoció el valor artístico y humano también del trabajo de nuestra compañía. Y además esto nos abrió puertas que permanecían cerradas para nosotros y también para otras compañías inclusivas. Puertas que estaban también cerradas a otros trabajos que deben y que pueden empezar a intentar volar más alto. Y antes de nosotros ya había otras personas que lo habían intentado. Yo no sé si llegaron a los mismos festivales, a las mismas escenas o a los mismos eventos. Y estoy seguro que esto es un trabajo constante. No porque hemos participado en el Festival de Otoño de París. La primera vez que estuvo una compañía inclusiva en el Festival de Otoño de París fuimos nosotros. No por esto el Festival de Otoño de París va a contar con una compañía inclusiva con personas que tengan discapacidad. No, esto no es así. La cuestión es que el Festival de Otoño de París se quede interesado en lo que ofrecen estas compañías. La diferencia, la inclusión, no se pueden enfocar de esta forma. Lo que nosotros tenemos que producir es que preparar cosas de calidad para que cuando estemos en escena se reconozca y los festivales se interesen. Y es importante mirar siempre hacia atrás y saber que antes de nosotros alguien ya ha intentado realizarlo, hacer el mismo trabajo. Ayer alguien hablaba que echa de menos, pues no sé, una base de datos o alguna cosa. Esto es una sugerencia que estoy lanzando porque podemos hacerlo todos juntos y crear, por lo tanto, todos los trabajos que se han realizado. Es imposible, pero crear una especie de referencia histórica para los que están empezando, lo que se ha hecho anteriormente, lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, cuál sería el siguiente paso para que no volvamos siempre hacia atrás y volvamos una y otra vez a inventar la rueda y que de nuevo intentemos inventar la rueda. No, creo que lo que tenemos es que avanzar en otro sentido. Y para volver a hablar de la ultraperiferia,
Cuando analizamos el trabajo realizado por Danzando con la Diferenza, podemos observar que lo que nos ha hecho salir de las márgenes territorial y conceptualmente fue el hecho precisamente de crear una nueva idea de centralidad. Una nueva centralidad móvil en la que la calidad, el empeño, la motivación y el diálogo entre las diferentes redes de trabajo, incluyendo la salud, el arte, la educación, la sociedad, la política, la familia, los espacios culturales, los artistas. Entonces, esta nueva centralidad móvil hace que todo esto se convierta en un atractivo para nuestro trabajo y consiga a nosotros sacarnos de la isla. Y precisamente fue este movimiento entre lo que podemos ofrecer nosotros cualitativamente y la necesidad de querer cambiar nuestro mundo, fue esto precisamente lo que nos ayudó a acabar con los límites de la isla y acercarnos a la isla de los centros artísticos. Y fue este movimiento entre lo que podemos ofrecer cualitativamente y la necesidad de querer cambiar nuestro mundo, esto fue lo que nos ayudó a acabar con los límites de la isla y acercarnos a los centros artísticos de la isla. Es decir, que Danzando con la Diferenza, hoy la centralidad de Danzando con la Diferenza está tanto en la isla como fuera de la isla. Cuando programamos un estreno, por ejemplo, y esto fue lo que pasó con el trabajo de la Ribot, y podemos utilizarlo como ejemplo. Cuando estamos en una isla y conseguimos atraer a programadores de toda Europa para asistir al estreno en la isla, el centro en aquel momento está en la isla. Y este centro que se da en la isla es lo que luego nos va a dar la posibilidad de salir hacia otros centros más tarde. Hoy seguimos en Madeira. Y a pesar de estar a muchísimos kilómetros de distancia del continente europeo y además de sufrir con las limitaciones de las islas, podemos afirmar que artísticamente con nuestro trabajo hemos conseguido crear un concepto de centralidad diferente. Un concepto de centralidad en el que la cuestión territorial es secundaria y al mismo tiempo pues estamos añadiendo los cambios de los diferentes territorios. Creo que nuestro trabajo no está terminado. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho en la ciudad de Viseu, en el trabajo Viriato, que fue el primer núcleo fuera de la isla de Madeira donde estuvimos presentes. Y en este teatro, que se llama Viriato, en la ciudad de Viseu, nosotros a partir de aquí dinamizamos nuestras acciones educativas para todo Portugal. Actualmente tenemos actuaciones previstas en la ciudad de Grándola y también en Guimarães, donde ya hemos empezado un proyecto. Son proyectos largos de aproximadamente un año de duración y trabajamos con la población local, damos formación de forma que luego ellos puedan continuar con un trabajo y una serie de proyectos inclusivos en estas regiones, o bien que comprendan cuál es nuestra visión del trabajo inclusivo para que puedan incluir esta visión en lo que ya están realizando. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pues yo sinceramente creo que nuestro trabajo no ha acabado todavía. Hay nuevas conquistas que son muy necesarias para las personas con discapacidad y también para las personas sin discapacidad. Para que las personas con una situación de vulnerabilidad social puedan salir al escenario. Necesitamos todavía poner a estas personas en el centro de nuestro pensamiento, de nuestra discusión y de los cuestionamientos sociales. Y vamos a ver ahora este vídeo, que es el último.
O que vimos agora foi Lo que acabamos de ver es SAFE, que es la última creación de Danzando con Diferenza. Es un trabajo mío, un trabajo que habla sobre las migraciones forzadas y trata, por lo tanto, del tema de los refugiados, porque esto también nos parece importante en el posicionamiento de nuestra compañía, poner en tela de juicio ciertos temas sociales que van más allá de la discapacidad. Y esto pues nos lleva a la fase en la que estamos actualmente o en la que pretendemos estar y para lo que nosotros consideramos que falte ahora. Lo que nosotros consideramos es que tenemos que dar voz a las personas con discapacidad y que su voz y su presencia sean tan válida como la voz de cualquier otra persona y en todos los aspectos de la vida, ya sea a nivel de escuela, en las calles, en los centros de decisión política o en el mundo. El camino que nos queda por delante es muy largo y, sobre todo, en el campo de la inclusión por el arte estamos empezando un camino que se prepara muy largo y que va más allá de la inclusión de las personas con discapacidad o vulnerables socialmente. No, tenemos que pensar en las personas, en los individuos, como personas que comparten necesidades entre todos. Estas personas comparten las mismas necesidades que otros hombres contemporáneos. Tenemos que dar voz a estas personas, tenemos que dar voz a nuestros bailarines tanto en escena como fuera de la escena. Y esto se hace gracias a la capacitación de los bailarines para que efectivamente puedan asumir este papel. Y actualmente, en este momento, estamos trabajando la creación de dos grandes obras en nuestra agenda de Danzando con Diferenza. Estamos en un momento caótico tras la pandemia, estamos viviendo 2 años en uno y están circulando actualmente 4 obras nuestras y tenemos 2 obras más en creación. Una de ellas es con un coreógrafo francés, François Chignon, y la otra es una obra de Marlene Monteiro Freitas, que es uno de los grandes nombres de la danza contemporánea mundial actualmente. Y tengo la seguridad de que estas 2 obras van a ayudarnos en Danzando con Diferenza para continuar nuestro camino. Pero bueno, todo esto de lo que he estado hablando y todo lo que he mostrado hasta ahora, me gustaría que pudieran entenderlo como la punta del iceberg, porque así defino yo mi compañía Danzando con Diferenza. Es la punta del iceberg tan solo. ¿Y por qué? Porque los espectáculos, las giras e incluso la misma compañía Danzando con Diferenza, es verdad que hemos conseguido mucha visibilidad, pero desde luego no es lo más importante que hacemos. Es importante, sí, es importante cambiar o transformar las mentalidades de los teatros, de los programadores, de los festivales o de los artistas incluso en todo esto, pero a mí me parece que lo más importante es formar, capacitar a las personas que bailan con nosotros para que se conviertan en buenos bailarines, pero fundamentalmente que se conviertan en buenas personas, en personas que conocen su papel social y que saben lo que tienen que hacer de forma a que las generaciones futuras puedan disfrutar de sus conquistas. Sabemos que 2022 va a ser un año con muchísimo trabajo y, por mi parte, realmente creo que los resultados que vamos a obtener van a ser de nuevo muy positivos. Bueno, por el momento creo que es todo. Creo que ya he acabado mi ponencia y ahora pues podemos empezar el coloquio. Muchas gracias a todos. Enrique, obrigado. Bueno, llega el momento de las intervenciones de los asistentes, tanto de forma presencial como a través de streaming. Bueno, en primer lugar, yo querría agradecerte tu exposición, lo que nos has contado, que es muy evocador. Y quizás necesitamos abrir un poquito la luz para que vea si ya hay
personas que deseen intervenir, preguntar o reflexionar con Enrique sobre su intervención o sobre su trabajo en Danzando con la Diferencia. ¿Hay alguien interesado en intervenir en el público? Bueno, pues voy a abrir yo el fuego directamente y así se van animando los presentes. De lo que has contado, hay una cosa que creo que sería interesante que nos dieses algún detalle o nos amplíes algún detalle. El crecimiento del proyecto que lideras en Madeira está claro que se ha consolidado y que además tiene un claro impacto internacional. Pero has hablado, lo has mencionado muy de pasada en tu última parte de la intervención, y es los trabajos educativos que vas a desarrollar o que tienes previsto desarrollar en otras zonas de Portugal, que tienen que ver también con la periferia, con ciudades donde no son los grandes centros de exhibición, no son los grandes centros donde está la producción, donde están los artistas residiendo de forma habitual, sino que son ciudades donde precisamente queda mucho por hacer y que vas a desarrollar, parece ser, algún proyecto educativo importante, y quería que nos dieses un poquito más de detalles sobre ese tipo de proyectos que vas a emprender. Gracias. Gracias a los intérpretes. Respecto a los proyectos educativos de Danzando con la Diferencia, hay un núcleo que está en Viseu, un núcleo de Danzando con la Diferencia en el Teatro Viriato en Viseu, que está en Portugal. Hay un grupo que llamamos de un grupo artístico, o sea, que hace sus clases, que tiene sus clases en el teatro, normalmente 2 veces a la semana. Y la compañía de Madera tiene clases diarias, todos los días, de 2 a 5, o sea, en el Teatro Viriato. Y este grupo artístico, también, además de este grupo, hay personas que atienden a personas con discapacidad, con clases ahí en el Teatro Viriato. Esta cercanía en el teatro en Viseu hace con que tengamos un vínculo muy estrecho con las escuelas. En Viseu creamos las celdas de lo que serían los núcleos de nuestro trabajo educativo. Tenemos 2 modelos que trabajamos en este momento. Uno es una iniciativa que es 1 igual a 1 y es un trabajo que desarrollamos con un profesor y un alumno con discapacidad. Y en realidad intentamos con diferentes ejercicios, es un taller práctico, e intentamos con diferentes actividades, ejercicios pensados y planteados, y cada vez que lo hacemos intentamos buscar nuevas estrategias, nuevos ejercicios, pero en realidad lo que queremos es que con este 1 a 1 es lo que es la relación enseñanza y aprendizaje, y cambiar esto en aprendizaje o enseñanza. Es un intercambio entre el profesor y el alumno, que estén de tú a tú, para que esto pueda tener algún impacto en el aula. Y otro modelo también que usamos es un modelo de residencia artística que llamamos Color del Cambio. Y tenemos un coreógrafo, un artista y un bailarín del grupo de Danzando con la Diferencia, trabajando durante una semana en un taller para al final hacer una exposición pública del resultado de este taller para los demás alumnos de la escuela. Aquí también el bailarín con una discapacidad
hace con que su posición esté en un lugar diferente, donde las personas no están acostumbradas a ver una persona con discapacidad. Y vamos creando una estructura de trabajo y podemos crear una metodología que se pueda ser replicada en otras ciudades, y ahí desarrollamos estos trabajos, pero también hacemos el seguimiento dentro de la comunidad, como SAFE, que fue el último vídeo que vimos, que habla de las migraciones forzadas. O sea, después de SAFE, esto vale para que durante un año estemos trabajando, 4 o 5 meses, depende de la organización del trabajo, pero que podamos trabajar con las instituciones con el foco, además de la formación, la presentación de un resultado final. Y hacemos esto mucho junto con los teatros. Ya empezamos un trabajo en la ciudad de Guimarães, un taller en Guimarães, y vamos a empezar ahora en Grándola con una asociación que se llama la Asociación Padres 21. Se anima, allí ya hay una petición. Allí. Vale. Bueno, Enrique, gracias por tus gracias iniciales. Aprovecho también para darle las gracias a Paz por hacerme conocerte, que nos está viendo por streaming. Por una parte, quería compartir la experiencia que tuvimos con vosotros cuando fui a ver Happy Island. Aparte de la calidad artística de lo que hacéis, creo que lo más destacable de vuestro proyecto es la honestidad y la humanidad. Obrigado. Es cierto. Y eso para mí es muy importante, ¿no? Creo que en estos proyectos, efectivamente, como ya hemos dicho, la calidad artística es algo que no se puede cuestionar, pero para mí es muy importante acercarme a las propuestas y observar cómo se acompaña a las personas, cómo se construye esa calidad. Y vosotros en ese aspecto hacéis un trabajo estupendo. Cuando fuimos a ver la presentación de Happy Island a Madeira, ellos nos prepararon 3 o 4 días de convivir. No fuimos a ver un espectáculo allí, fuimos a conocer el proyecto y eso implicó conocer la isla, conocer el trabajo artístico y acercarnos a las familias. Y quería preguntarte sobre eso. Me gustaría que nos compartieras ese trabajo que hacéis de construir vínculos con los entornos de las personas con las que trabajáis y por qué para vosotros es importante eso. Ok. Muy bien. Gracias por la pregunta. Dentro de observamos una cosa que es muy importante. Muchos de los bailarines que forman parte de Danzando con la Diferencia empezaron a bailar en 2001 con nosotros y ya estamos en 2021. O sea, tengo bailarines que están con nosotros desde hace 20 años. Obviamente, hay una relación estrecha entre nosotros. Les he visto crecer, ellos también he visto crecer a lo ancho y obviamente estamos más cerca, ¿no? Uno de los otros. Esto puede ser, tiene su lado positivo y su lado negativo. Hay una cercanía también con las familias. Fuimos siguiendo los cambios en estas familias, separaciones, divorcios, el impacto de esta separación o de este divorcio en los bailarines. Es una relación que es casi una relación familiar. Y esto es muy importante para que podamos entender lo que está sucediendo en el entorno de cada bailarín e intervenir o no, y hasta qué punto en cada caso. ¿Cómo es esta intervención? Siempre pensando que la danza es importante, pero las personas son más importantes. En el estreno de La Ribot, que Eva mencionó, fue un trabajo conjunto, pensando también con Paz, y la intención era dar visibilidad a la compañía y cómo estaba la compañía, o sea, algo muy interesante. Y esta involucración de la familia era más fácil o más normal. Tenemos
que poner todos los programadores en un hotel, tener una cena en el hotel donde todos estaban juntos. Y la organización de todo esto fue, al final fue tener una comida con todos juntos, con los programadores, pero solicitamos la ayuda de los padres de los bailarines para que cada uno de ellos, pues traer una comida, la mejor comida que pueden preparar en casa. ¿Qué es lo que soléis comer en casa? Si eso está tan rico, pues podemos compartir con todos aquí cuando estemos juntos para que supieran qué es la isla de Madeira, quiénes son las personas que viven ahí. Nuestra sede, la sede de la compañía está dentro de un barrio. Y en este social y en este día teníamos a los bailarines, las personas del barrio vinieron a comer con nosotros. Esta es nuestra realidad y así como vivimos y así como trabajamos. Entonces esta cercanía es importante y creo que es esto lo que hace con que el proyecto sea muy honesto, muy claro, muy transparente. Y es lo que es. Y esto sucede, se repite en la relación con los coreógrafos, con todo el mundo. Cuando recibo a un coreógrafo, sea la Ribot o Clara, Marlene, es importante que esté bien acogido, que conozca la isla, que tenga tiempo para pasear y conocer todo lo que pueda. Y después esto se refleja en nuestra obra, en el resultado de lo que nosotros hacemos. Otro aspecto que no aparece y que llamo de danza inclusiva es la preparación de los bailarines para que tengan más autonomía, y esto después tiene consecuencias en los mecanismos de producción. ¿Y esto qué es lo que significa? Tenemos cosas muy específicas. Voy a dar algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, casi todas las noches tenemos en el hotel una reunión. Ellos ya hacen bromas cuando llegamos ahí. La última actividad del día, pues en el hotel ya vienen ahí imitando, como digo yo, reunión, reunión. Y ya están ahí en la recepción del hotel esperando por la reunión. ¿Y por qué? Porque ahí voy a decir cuáles van a ser las actividades del día siguiente. Entonces tendremos el desayuno por ejemplo, de 7 hasta las 10:30 tenemos desayuno en el hotel. A las 12 tenemos que salir para comer. A las 2 tenemos un ensayo. A las 5 tenemos el ensayo con los medios de comunicación. A las 8 tenemos la presentación, el espectáculo, y después tenemos un cóctel que nos van a ofrecer a la compañía, y después volvemos al hotel a hacer las maletas para al día siguiente viajar otra vez. Cuando presento esta agenda y les digo, mañana tenemos estas actividades, cada uno tiene que organizarse individualmente. No va a pensar, no voy a desayunar, no voy a dormir, me quedo aquí en la habitación. Ok, a las 12 comemos. Muy bien, voy a comer, ya no volvemos, vamos al teatro, ok, entonces tengo que tener la ropa preparada para el ensayo, todo lo que es necesario para el espectáculo, para las fotos, para los medios de comunicación, cambiarme para ir por la noche al cóctel. O sea, cada uno se organiza individualmente, pero esto solo es posible si antes hay un entrenamiento para esto, si lo tenemos en cuenta para la formación de este bailarín. Esto no es la danza en sí misma, pero tiene su impacto en la danza y es algo que no aparece. Por eso me decía de la punta del iceberg, porque hay un montón de cosas que están por detrás. Y son cosas que trabajamos a lo largo de estos 20 años, que venimos trabajando a lo largo de estos 20 años. Y por esto parece algo muy natural. Y además de esto, en nuestra rutina hay las redes de seguridad, como digo yo, ¿no? O sea, una persona suele decir que está todo dentro del bolso y al final no está. Puedo mirar, a veces está todo dentro de tu maleta, entonces usamos esto como una red de seguridad para no llegar al teatro sin las cosas que son necesarias.
Otra pregunta. Ahí. Sí. Sí, aquí. Tenemos una pregunta desde el chat. Es de José Otero, que en primer lugar, Enrique, te da la enhorabuena por el proyecto. Y le gustaría saber si desde el primer momento creíste en el proyecto, estabas completamente convencido o poco a poco este convencimiento se fue dando con el tiempo. Yo creo que primero yo tengo que volver atrás para pensar si yo creía en esto o si esto pasó con el tiempo. Yo creo que esto empezó cuando empecé a trabajar con esta área. Yo nunca pensé que sería profesor, ni que trabajaría con danza, ni con danza inclusiva. Y el primer proyecto que tuve, o la primera compañía que fundé en Natal, en Río Grande do Norte, en Brasil, mi principal foco en este momento era estudiar el impacto de la danza, el rescate de la sexualidad de la persona con una lesión medular traumática. Es algo muy específico, muy médico, y esto era lo que quería estudiar e investigar hace muchos años ya. Y a partir de ahí nació una compañía de danza profesional, y no sabía que era una compañía de danza profesional, no sabía que era el mercado de la danza, no sabía cómo era la danza profesional. Y por eso fui a estudiar maestría en danza, que fue lo que estudié en Portugal. Cuando llegué a Madeira, mi propuesta inicial era durante un año hacer cursos de formación para profesores que seguirían con este proyecto de danza inclusiva, ya que en Madeira ya existía un trabajo de artes audiovisuales, música y teatro que estaban consolidados. Solo no había en danza, entonces iba a formar los profesores y sigo ahí desde hace 20 años, ya no volví a Brasil. ¿Por qué? Porque fueron surgiendo nuevos retos cada año. Vamos a hacer esto. Y el año que viene vamos a añadir esto. El otro año hay un coreógrafo nuevo. O sea, la cosa se fue consolidando cada año. Entonces, si yo pensaba que Danzando con la Diferencia llegaría donde llegó, o que pasaríamos por, tendríamos este recorrido, no. Puedo decir lo mismo de la Ribot. Y estoy hablando de ella porque creo que todos vosotros la conocéis y conocéis su trabajo. Para ella para mí era un mito. Era alguien que estaba en los libros, era wow, qué coreógrafo. Y qué bueno sería si algún día pudiera ir a un espectáculo suyo, porque en Brasil yo jamás había visto un espectáculo suyo. Y esto, a lo largo del tiempo, cuando tuve la oportunidad de conocerla y de tener una propuesta conjunta, cuando tuve esta oportunidad, fue muy importante. Y cada cosa que fue sucediendo, y se piensa de forma estética y artística, pero lo que yo deseo para el grupo en el paso siguiente. Entonces, ahora tenemos Françoise Chenot y Marlene Freitas. Esto ya está. Entonces, ¿cuál será el paso siguiente? ¿O hacia dónde vamos después de esto? O sea, todo está en proceso. Pero tengo que pensar hacia dónde quiero llevar el grupo después. Y esto da seguimiento al proyecto. Si piensa en ese sentido, pero jamás imaginé que pudiéramos llegar donde llegamos y que pudiéramos trabajar con los coreógrafos que hemos trabajado y que estamos trabajando. Y no pensé que pudiéramos recibir el apoyo que hemos recibido. Es importante mencionar que recibimos el apoyo del Ministerio de Cultura de Portugal a través de la Dirección General de las Artes, apoyos locales a través del Gobierno de Madeira, sea a través del turismo y de la cultura, también a través de la educación, y además de la Municipalidad de Funchal, el municipio más cercano de donde está nuestra sede.
Esto es importante, pero más importante que estos apoyos es que el proyecto sea capaz de, a través de sus obras, generar recursos para dar continuidad a su trabajo. Entonces, en este momento post-pandemia, además de la visión artística, todo lo que hacemos después de estas dos obras que creamos, hay una obra de gestión. Todo lo que hacemos para recuperar o hacer con que vuelva a recibir el caché igual dentro del apoyo gubernamental. Entonces siempre estamos con esto. No pensé que llegaríamos donde llegamos, pero creo que este es el camino y vamos superando los retos que tenemos, intentando evolucionar. Buenas. Soy Jaume Gomila, soy de Mallorca, de las Islas Baleares. Nosotros hemos hecho una incursión en el tema de la inclusividad o de la inclusión, más que nada compartiendo los espectáculos que programamos tanto en la FIET, en nuestro festival, como en otras programaciones en las otras islas, compartiendo entre gente con y sin discapacidad, ¿no? Más que nada, para que se situaran de dónde vengo. En cuanto a Enrique, me ha entusiasmado más que nada por la lección de vida de estos 20 años, de una historia que me parece haber entendido, que empieza como empezamos todos los que trabajamos con gente en inclusión, que es desde la compasión, ¿no? De empezar para ayudar al débil, ¿no? Pero que esa evolución llega hasta el emborracharse en la profesionalización, pero que finalmente en esta evolución de 20 años creo leer que lo importante es el proceso de inclusión realmente, de valorización de la gente con dificultades, pero también del compartir entre discapacitados y no discapacitados. Obrigado. Muchas gracias por sus palabras. Creo que quería aprovechar precisamente de lo que has dicho para añadir algo. Lo más difícil actualmente para la compañía, para Danzando con Diferencia, es que no se la trague ella misma, digamos. El proyecto ha crecido muchísimo. Actualmente es un proyecto enorme y lo que no podemos es perder la humanidad. Lo que no podemos perder es la proximidad con nuestros alumnos. Y creo que si perdemos esto por causa del crecimiento del proyecto, lo vamos a perder finalmente todo. Y por ello, ahora, en este momento, esto representa la mayor dificultad para la compañía Danzando con Diferencia. Digamos que consolidar el proyecto sin perder al mismo tiempo oportunidades que pueden ser importantes. Y me imagino que en las Islas Baleares, pues también seguramente que estáis enfrentando a las mismas dificultades que tenemos nosotros, que estamos también en una isla y en cualquier momento estamos a su disposición para reflexionar sobre estas dificultades, que yo no diría dificultades, sino diría posibilidades para disminuir las dificultades. Podemos hablar de ello cuando lo deseen. Ahí al fondo. Hola, buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Enrique, por tu charla y tu ¿cómo decir? Tu camino, ¿no? Ver el camino de 20 años es súper importante. Tengo una pregunta por curiosidad total. Me gustaría saber un poco si tienes una idea de lo que va a hablar la pieza de François Chéniaud, porque François Chéniaud en Francia es como un coreógrafo muy punk, hace cosas muy fuertes y habla de cosas como de género y de transformación del cuerpo y todas esas cosas y no sé, quiero saber si tienes una idea de cómo va a trabajar con el grupo y qué es el tema, ¿no? Por curiosidad. Y también
algo que quiero decir es que a lo menos pues el próximo paso, o en mi caso el próximo empujo, a ver si puedes invitar a coreógrafas con discapacidad para coreografiar en vuestro grupo. Pues yo me gustaría, por ejemplo. Así que lo pongo así. Gracias. Primeiro, a resposta do... Primero, para responder a la pregunta de François, ya ha estado en Madeira, ha empezado ya a trabajar con nosotros, nos ha visitado varias veces y es verdad, a mí precisamente lo que me interesa es esta dimensión más punk de su trabajo. Es un trabajo que lanza preguntas, es un trabajo que nos va a llevar a nosotros a cuestionar no tan solo asuntos cotidianos, sino que también vamos a hablar de identidad, vamos a hablar de género y no tan solo de la discapacidad. Vamos a poder integrar todo su lenguaje barroco y transformarlo en otra cosa. Es decir, que para nosotros lo importante es utilizar el lenguaje de François. Lo que queremos es que él haga lo que está acostumbrado a hacer, porque esto es lo que hacen los creadores, y que lo encaje con Danzando coa Diferenza. Y diría, y este es mi deseo, que este trabajo ponga en tela de juicio muchos temas, que cuestione a la sociedad sobre muchas cosas, además de la incapacidad. Y yo no quiero dejar de lado la incapacidad, no es ni muchísimo menos esto, pero creo que la presencia de los bailarines en escena, creo que la presencia de estos bailarines con discapacidad en la escena ya es algo, ya es una presencia, ya están ahí, ya están haciendo su trabajo y además lo hacen muy bien, me parece. Entonces, si consiguen hacer su trabajo bien, pues vale. Y entonces intentemos ahora que ya hacen su trabajo bien, pues llegar a otras cosas. Podemos, por ejemplo, hablar del Holocausto, podemos hablar también, por ejemplo, del problema de los refugiados, como hemos hecho en SAFE, podemos hablar de la cuestión de identidad y de género, que quizás sea el camino que siga François Hignon. Yo no sé exactamente qué es lo que va a hacer, pero pueden ser otros muchos temas interesantes que pueden interesarle a Marlene Montero Freitas también. Es decir, o por ejemplo la individualidad y los sueños de cada bailarín individual, como ha hecho la Ribot. Bueno, pero lo importante es que tenemos que contribuir para que Danzando coa Diferenza pues pueda cumplir con su papel social y político gracias a nuestras obras y a nuestros bailarines. No sé lo que va a hacer exactamente François y espero dejarme sorprender. Y espero además que su obra quede clara, es decir, que las personas, los espectadores tengan claro que se trata de un trabajo de este coreógrafo de François. Y espero que dentro de 2 años podamos decir que esto continúa siendo el trabajo de François y que François va a mantener su lenguaje. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado también con otros coreógrafos, como Vera, tiene un nombre intraducible y es la Vera Beiro Pateiro y bueno, el título de la obra es intraducible, pero muy interesante, porque trata sobre el trabajo de los artistas con discapacidad o incluso de los coreógrafos con discapacidad también. Y nosotros, por ejemplo, hemos previsto para el año que viene otro proyecto que queremos desarrollar, un proyecto que intenta apoyar y recibir artistas con discapacidad. No solamente artistas, pero sí que queremos contar con artistas con discapacidad para realizar un trabajo de mentoría con nuestros artistas, acompañar a estos artistas, entender lo que quieren y luego utilizar nuestra experiencia para apoyarles y que estos artistas con discapacidad puedan desarrollar su trabajo. Y hay un coreógrafo que a mí me encanta, que me gustaría que viniera a trabajar con nosotros. Ahora, todo depende del lenguaje de este coreógrafo, de su propuesta y si todo esto coincide con el trabajo que estamos planeando para cada momento. Nosotros somos muy claros en esto. Yo sé lo que quiero para la compañía. Puedo querer hacerlo con discapacidad o sin discapacidad, pero para mí lo importante es formar a las personas discapacitadas. O, por ejemplo, los procesos de formación. Estamos hablando de danza.
y estamos hablando de la historia de la danza, así que me parece importante que haya trabajos realizados por personas discapacitados que empiecen a aparecer en la historia de la danza. Cuando yo voy a estudiar a la universidad sobre los diseños coreográficos, ¿por qué no hablan nunca de trabajos realizados con personas con discapacidades? Bueno, pues a mí me parece que en la coreografía esto tiene que existir también. Así que lo que a mí me parece importante es ir poco a poco conquistando más y más espacios hasta normalizar nuestra situación. Y además quería felicitarte por tu trabajo también. Más intervenciones. Hay desde el público, si alguna otra. Bien, pues si no hay ninguna otra intervención, nada, sencillamente agradecerle a Enrique su ponencia, sus explicaciones y sobre todo agradecerte la humanidad, el trabajo, estos días de intenso trabajo que has tenido aquí, compartir con nosotros aquí en Bilbao. Y nada, pues que seguiremos viéndonos por el camino y por los teatros y en Madeira. Muchísimas gracias. Obrigado, obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.